Buenas, hacía tiempo que no grababa un podcast, pero la verdad es que hoy me he llevado como una especie de baño ya de realidades de fuera, donde yo también he sido partícipe de esto que voy a comentar, pero la verdad es que últimamente se está respirando en internet unos aires bastante desagradables. Como bien sabéis, mi contenido se centra básicamente en historia, ¿vale? Historia, pero intrahistoria, en personas, en memoria, curiosidades y cosas así. Y continuamente uno, cuando abre este tipo de canales, se hace la idea de que va a encontrarse muchísimas críticas e incluso insultos. Pero bueno, basta con querer rebatirlos o basta con tener las herramientas para rebatirlos como para, bueno, pues pasar este inconveniente por alto. Pero la realidad es que no os podéis ni imaginar en un canal pequeño como el mío la cantidad de insultos o barbaridades que te puedas encontrar. Y siempre que tú te metes en el perfil de estas personas o copias su nombre y lo pegas en internet, puedes encontrarte, bueno, pues que tienen linkeado un perfil de Twitter. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Hemos llegado a un punto de fanatización o de radicalización de procesos éticos que no tienen ningún tipo de sentido. Parece que verter un lado político significa asumir o justificar lo que han hecho. Y no hay nada más lejos de la realidad. Estos días se hizo, pues bueno, un poquito viral, un short y un TikTok, que era pues un deportado en Mauthausen que, bueno, pues que pedía a los jóvenes que se alejasen del fascismo y de esos grupos que, bueno, utilizan las redes o los medios audiovisuales para acercarse. Bueno, pues yo porque me tomo de vez en cuando el tiempo de eliminar cualquier comentario, ¿vale? Porque en mi propio canal yo tengo mis propias reglas, que es sobre todo el respeto a las víctimas o a los personajes de los que estamos hablando. Suelen ser personas deportadas o que han sufrido represión o cosas así. Por lo tanto, el respeto a ellos y a sus familiares, porque muchos familiares también ven el canal, es para mí primordial que se respete. Y esos comentarios acaban borrados. Pero te encuentras de todas las índoles. Desde el de derechas que dice la frase de ¿y para cuellos qué? Y tal. Cuando en este canal ya hemos hablado de paracuellos, ya hemos hecho documentales de ambos lados. Pero bueno, ellos van con ese sino. Intentando decir que el y tú más y el otro también. Y de esa manera justificar la acción represiva hacia estas víctimas. Cosa que éticamente, de por sí, ya no tendría sentido. Bueno, puede tener sentido para ellos, pero lo que no tiene es cabida en un mundo democrático. Últimamente además te encuentras con palabras clave, vamos a llamarlas así, como por ejemplo la palabra zurdo, ¿vale? Es una palabra que utiliza, bueno, puso por así decirlo de moda un personaje que es el presidente de Argentina, Milei, que se refiere a la gente de izquierdas como zurdos, una palabra que, bueno, su origen es vasco. Pero bueno, ellos lo utilizan como de manera despectiva para atacar a la gente de la izquierda como intentando creerse en la potestad de la palabra o de la verdad absoluta. Y la utilización de esta palabra, para lo único que sirve actualmente, es para saber qué personas están radicalizadas. Así de fácil. Porque está el que llega y, bueno, pues pone en duda el holocausto o menosprecia la vida del deportado o pone en duda la versión del deportado, pese a que hayan pruebas suficientes que la mayoría de veces coloco en los SOR y coloco en los vídeos de archivos donde, bueno, pues se explica, se pone su testimonio y además se ponen, pues, bueno, pues los documentos que prevalecen o quedan en pie de esa persona o de la situación que se está hablando. Pero ellos omiten todo esto y ellos siguen con su, bueno, pues diálogo interno público donde ellos llevan la verdad, los nazis no eran tan malos, algo habrían hecho, bueno, pues la culpabilización de la víctima. Que ya, bueno, pues este término ya podríamos llevarlo a otros, bueno, pues a otros asuntos como las violaciones o el maltrato. O sea, es como
un protocolo que erróneamente se utiliza por esta gente. Pero bueno, al margen de que, como he dicho ya, cuando uno abre un canal donde habla de memoria o habla de historia, se va a encontrar con este tipo de gente que no es más que víctima de la ignorancia o de la fanatización, pues, bueno, pues ya está. Eso cumple, es así. Esa gente no va a cambiar por mucho que tú quieras decirle, porque no va a cambiar, ni siquiera sentándole su progenitor al lado, mirándole a los ojos y diciéndole te equivocas, van a parar. Pero bueno, esto ya está asumido y seguimos. ¿Por qué antes he hecho referencia a lo del linkeado del perfil de Twitter? Porque yo creo que este ambiente nauseabundo que se está generando en Internet y que ya tiene sus consecuencias, provienen de la red social X o Twitter. No hay más que entrar para darte cuenta que eso es pues una especie de... Imaginemos, ¿vale? Que hemos querido hacer una receta y hemos echado demasiada sal. Y estamos queriendo... Bueno, pues se ha querido a lo largo de estos años añadir agua para que esa sal se diluya. Pero lo que había que hacer era, pues bueno, quitar la receta, volver a hacerla de nuevo. Y no permitir que se eche tanta sal. ¿Qué pasa? Que esta radicalización o este fanatismo que se está generando viene, bueno, pues por la compra de Twitter por Elon Musk, donde esta persona públicamente dijo que esta red social se compra para influencia política, y es lo que ha ocurrido. Hemos visto que a partir de la compra de esta red social, Trump ha subido, no hay ningún tipo de moderación, te encuentras discursos contra los derechos humanos, te encuentras, bueno, pues, vamos a decir, amor, porque no tiene otro nombre, de personajes como Hitler o Franco o José Antonio Primo de Rivera o cosas así, o sea, un tipo de fanáticos, de dictadores, casualmente la mayoría de derechas, que, bueno, pues han dejado ahí pues una amalgama de, vamos a decirlo como tiene que ser, de mierda, que es ya asqueroso, se respira por todos lados. Y no es que sean muchos, es que hacen excesivo ruido. Sumamos esto a la confrontación con los bulos, porque desde Estados Unidos se ha exportado a Europa, bueno, a Europa, a los países, vamos a llamarlos ignorantes, como puede ser España o Rumanía o Polonia, sobre pues este protocolo, ¿vale? El protocolo que ha utilizado Donald Trump ahora se está utilizando, por ejemplo, en España, que es: yo genero una denuncia, tengo un juez que la abre diligencias y un medio que se hace eco, que luego el proceso no va a llegar a ningún lugar. Se va a ir disipando, se va a ir degradando y jamás se va a saber que eso, pues, esa causa abierta se diluye y nunca se sabe el resultado o pasa inadvertido. Pero tú ya tienes tu titular, porque así es como funciona actualmente todo, por un titular. Vivimos en un mundo de constantes estímulos audiovisuales, de exceso de contenidos informativos, de ellos de una calidad muy baja. ¿Y por qué? Porque cuando hay una verdad, esta verdad se repite. Tú ya estás cansado de leer las mismas palabras siempre. Y entonces buscas saber un poco más. Y ese poco más es aprovechado por este tipo de medios, entre comillas, que básicamente meten algo más de información. Prácticamente, por no decir en la totalidad, es un bulo. Y entonces eso es lo que sobresalta. Y a menudo, estos titulares, cuando tú clicas y entras, la noticia pues contradice el titular. Pero hoy en día nadie entra al contenido, sino que se queda en el titular, comparte un titular y fin de la historia. Un ejemplo, por poner un ejemplo de eso que ha ocurrido hoy. La señora Esperanza Aguirre, que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha puesto hoy un tuit diciendo que Pedro Sánchez tiene pues el mando de las catástrofes en España. Y por lo tanto, él es el culpable de los muertos de la Dana.
Pero claro, tú entras a esa noticia. Bueno, ella ponía eso de la culpa es de Pedro Sánchez, etc. Pero tú entras a la noticia y te das cuenta que en esa propia noticia ya te está diciendo que eso era así hasta el final del estado de alarma. Durante el estado de alarma del COVID se centralizaron las emergencias, como es obvio, porque es un mando único. Pero en el momento en el que acabó el estado de alarma, las competencias vuelven a las comunidades autónomas en materia de catástrofes. Bueno, pues esto es un dato objetivo que te encuentras en un papel que se llama BOE, Boletín Oficial del Estado, y es tan fácil como ir y chequearlo. No es muy difícil. Pero conlleva tiempo y conocimiento de saber que eso existe. Y es tan fácil como que desde el año 1992, a excepción de durante el estado de alarma del COVID, las competencias de emergencias y catástrofes las tiene las comunidades autónomas. En este caso sería el señor Mazón. Bueno, pues ellos esto lo saben y el propio Mazón lo ha dicho como 5 o 6 veces, que ellos tienen la potestad y que ellos son los que piden al gobierno central lo que necesitan. Y esto se ha repetido 1000 veces. Y él mismo ha dicho que no se puede centralizar la catástrofe porque quien sabe las necesidades y el escenario son los técnicos y la comunidad autónoma que están en el desastre, no el gobierno central que está en Madrid. Pero esto da igual que lo digan, porque va a bastar con un titular sensacionalista para que los fanáticos repitan y generen pues una realidad alternativa que ellos solo se creen, pese a que hay una objetividad llamada BOE que te explica que no es así. Pero esto es solo un pequeño ejemplo de un bulo y cómo funciona. Por ejemplo, hoy también hemos podido ser testigos de ese complot, de este protocolo de bulos que viene desde Estados Unidos, y es muy fácil. Hay una asociación llamado Manos Limpias, que bueno, está relacionado con miembros de Vox y del PP, que hace una denuncia a EMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología, que ya lo único, sus competencias es avisar a Protección Civil de la comunidad autónoma si ve que hay un riesgo, para que estos valoren el riesgo y pongan la alerta. Bueno, pues han denunciado a EMET, algo que no tiene sentido. Pero, básicamente han denunciado al señor que señala las nubes y dice, esa nube no me gusta. ¿Vale? Literalmente eso es la simplificación de la noticia. O sea, de la actuación de EMET en todo esto. ¿Qué pasa? Que ellos denuncian, tienes a un medio afín y subvencionado como es The Objective, que lanza esa noticia, y tienes a un juez amigote que abre diligencias. Y como he dicho, eso no va a quedar en nada, pero ya tienen el titular. Y en eso se basan, en hacer que las personas se vuelvan radicales con ese sistema, y es lo que está ocurriendo. Y entonces deriva en pensamientos críticos poco éticos, como la banalización de los campos de concentración o la simplificación. Muy a menudo te encuentras aquí en comentarios del canal y dicen, no, es que no aprendieron los judíos que le están haciendo lo mismo a los palestinos. Bueno, los judíos que acabaron en campos de concentración no tienen nada que ver, o en su mayoría nada que ver, con los sionistas. O sea, de hecho los sionistas ya estaban en Israel, bueno, o lo que ellos llamaban Israel, y estaban ocupando Palestina, con la ayuda de la Alemania nazi en el acuerdo de Javara, cuando estos judíos estaban siendo deportados a campos de concentración. De hecho, habréis visto muchas imágenes de judíos ortodoxos en contra de Israel. ¿Por qué? Porque la Torá, que es, bueno, pues, para que no lo sepa, es la Biblia de los judíos, por así decirlo, lo dice muy claro. El Estado judío solamente lo proporciona Dios, no el hombre, y están en contra de Israel. Los sionistas, en cambio, dicen que no, que el Estado se lo procura el hombre. Y lo consiguieron, bueno, pues con Betar y con otros grupos terroristas, pues poco a poco haciendo atentados contra palestinos, incluso cristianos y británicos. Pero bueno, esto daría para un podcast muy largo. Pero bueno, quiero decir,
con este tipo de bulos se simplifican cosas como esa y entonces te encuentras aquí en el canal, o en este canal, o en Twitter, o en 1000 sitios, a gente diciendo, no, es que no han aprendido los judíos de... Es que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, si tuviésemos, ojalá, la capacidad de... las 17 millones de personas muertas en campos de concentración reviviesen, aquellos judíos no apoyarían a los sionistas. Porque como digo, la Torá lo dice claramente, que el Estado judío lo proporciona Dios, no lo proporciona el hombre. Pero bueno, esto es solo, como digo, otro ejemplo. Pero ya la guinda del día, la guinda de la mañana, me la ha dado una periodista de Espejo Público, con un tema que no tiene nada que ver, pero que creo que es un ejemplo claro de los problemas de información que hay actualmente en España. Bueno, el caso es que me ha salido un tuit básicamente sobre pues una persona que ha dicho, a ver, está muy bien que dé sobre el tema de Ibai, perdona, es que no he puesto el contexto, está muy bien que fuerza de voluntad, etcétera, pero bueno, que has utilizado Ozempic y se nota. Y bueno, tengo que decir antes de nada una cosa. Yo soy una persona que soy actualmente pretendiente a paciente de cirugía bariátrica, que en unos meses me van a operar del estómago, porque por la baja que tuve pulmonar gané mucho peso y la única manera de quitármelo es con una cirugía. Y evidentemente con la endocrina se han barajado medicamentos como Ozempic y todo esto. Y bueno, básicamente sí, Ibai por mucho que quiera ocultarlo, lo ha utilizado, y si no es Ozempic, es cualquier tratamiento de mala absorción, o sea, de una digestión lenta o interrumpida, o bueno, pues cualquier manera, pero ya os digo que es así, y no pasa nada, no pasa nada, y es totalmente lícito, y yo si pudiera lo haría, y es beneficioso para su salud, y no contradice que haga falta pues muchísimas ganas y muchísima fuerza mental, porque es así, ¿vale? Porque nadie que no haya pasado por este tratamiento que estamos pasando personas como yo, por ejemplo, sabemos la fuerza de voluntad y la capacidad y la necesidad de salud mental que hay que tener para afrontar esto. Pero bueno, al margen de eso, estaban banalizando, pues esto, estaban banalizando todo lo que estaba haciendo Ibai, o Ibai, como se diga, no sé cómo se llama, y bueno, yo le he dicho, he puesto en un comentario, he dicho, porque alguien había escrito, el Ozempic te lo tomas y ya la adelgazas. Y he dicho, no es así. O sea, Ozempic tú lo puedes tomar, pero te hace falta, te hace falta llegar a un déficit calórico, o sea, a consumir menos de lo que gastas, ¿vale? Y eso es un esfuerzo deportivo o de metabolismo, y aparte mucha educación nutricional. O sea, tienes que tener un buen nutricionista o saber mucho de nutrición para corresponder esto y que sirva de algo. Tú no te tomas una pastilla y ya está. ¿Vale? Básicamente lo que el Ozempic hace, a rasgos muy generales para que lo entendáis, lo que hace es que ralentiza la salida de la comida del estómago, y por lo tanto te das como una sensación de saciedad. Pero esto no te hace adelgazar. El Ozempic lo que te permite es tener menos hambre. Y eso hace que no consumas, pero necesitas un sobreesfuerzo para consumir más de lo que... O sea, para gastar más de lo que estás consumiendo. Quiero decir, esto lo único que hace es parar la máquina. Pero tú tienes que quitar dentro, o sea, tienes que quitar grasa haciendo deporte o haciendo actividades y consumiendo menos. Pero no es milagroso. Bueno, pues esta persona, esta chica, ha puesto lo siguiente. Y cito textualmente, el Ozempic te quita el hambre y como consecuencia adelgazas, pero puedes no hacer deporte y comerte un donut al día en vez de comer bien y te adelgaza igual. Bueno, esto, yo lo he leído y he dicho, esta persona es tonta. Perdón, pero es así, es lo que he pensado. Y entonces me meto y pone en su biografía, periodista y reportera en Espejo Público. Y he dicho, bueno, si la capacidad de informar de una persona es decir, no, tú te tomas Ozempic y te puedes comer un donut y toca adelgazas, eso es un problema. Y este tipo de personas que simplifican hace que quien lo entienda sea simple. Porque las realidades en la vida, por desgracia, no son simples. No son simples. O sea, algo tan fácil de entender como, no, es que si llueve te mojas. No. Si llueve, ¿por qué te mojas? Tiene una razón. No es así de simple. Pues esto es 3/4 de lo mismo.
Toda realidad, sea un hecho histórico, sea una verdad absoluta, tiene una explicación y no se debe de simplificar. Y mucho menos mentir, y sobre todo mucho menos mentir cuando hay pues salud por medio de personas que pueden tener trastornos alimenticios por decir algo tan estúpido como no, tú te tomas un Ozempic y puedes comerte un donut. Pues esto es un ejemplo de desinformación de un periodista. Y esto lo podemos extrapolar a otros conceptos como puede ser política o como puede ser historia. Y entonces darle alas a gente que se sube a un atril a decir, no, el holocausto no existió, o burradas así. O Franco, bueno, como se ha escuchado estas últimas semanas con lo de la Dana, que menos que decir que lo de Valencia no fue peor gracias a Franco. Valga la redundancia de que Franco no tiene nada que ver con el ensanche, pero bueno, cada uno a su rollo. O si no fuera por los embalses de... Bueno, pues los embalses es un plan hidrológico del año 34 que desarrollaba o iba a desarrollar Azaña y que después, o sea, con la pérdida de poder no pudieron y luego pues con la guerra civil tampoco pudieron proseguirlo, lo rescató Franco y entonces los pítores son para el señor Francisco Franco, que por cierto hoy hace no sé cuántos años que se murió y me parecen pocos, tenía que haber muerto antes. Y si esto que acabo de decir te molesta, eres una de las personas que tienen un problema, porque Francisco Franco fue un dictador que mató españoles, que colaboró con el régimen nazi y hizo que más de 10.000 personas fueran a campos de concentración y fueran asesinadas. Si esto que acabo de decir en el último minuto te molesta en lo mínimo, tienes un problema. Nadie, ni mi enemigo, ni siquiera mi enemigo, merece que lo maten. Que lo maten por sus ideas. Porque hay que sentarlo y explicarle la verdad. Y eso es lo que no está ocurriendo últimamente. Tenemos una cosa que se llama derecho a información veraz, que si tienes un poco de tiempo puedes encontrar en el artículo 20.1 de la Constitución española, que son los derechos de los españoles. Y es pues un derecho fundamental, que es el derecho a recibir información veraz y que no estamos teniendo. Porque al igual que yo os he dicho, ¿qué pensará un familiar de un deportado que entra a mi canal? Porque os digo una cosa, y es algo que me alegra muchísimo, que es encontrarme emails y comentarios de familiares, de gente que yo he hecho shorts, recordándolos. ¿Qué sentirán esas personas cuando leen a alguien decir, pues se lo merecería, pues que luchó por la república? Porque luchó por la democracia. Por eso se merecía morir. O que lo torturasen, o que experimentasen con él, o que lo violasen, o que lo casearan. Por eso, piensa en lo que estás diciendo. Y por esto mismo, poniendo otro ejemplo de las últimas semanas como puede ser la Dana, piensa ser un familiar que tú sabes que las competencias de emergencia las tiene una persona que no dio la alarma y te están haciendo una campaña desde Madrid diciéndote que no, que la culpa la tiene una señora que se llama Teresa Rivera, que vamos en contra de ella porque va a ser no sé qué presidenta en Europa. Pues estás faltándole respeto a las víctimas y esas víctimas todavía están calientes. Entonces, ¿qué ha pasado esta última semana? Que la gente se está yendo de Twitter. La gente se ha hartado. Y no hablo solo de ciudadanos, hablo de personas influyentes, de intelectuales, de artistas, de políticos, de empresas, de bancos y de medios de información que han cerrado sus cuentas en Twitter para pasarse a Blue Sky. Pero por una sola razón. No es que en el otro lado, en Blue Sky, no vayan a ver gente de derechas. Es que se cumplirán las normas como no lleva pasando en X. No se podrán hacer alabanzas a dictadores, no se podrá hacer alabanzas a discursos de odio, no se podrá faltar al respeto a los derechos humanos, que es como debe ser, que es la base, la burbuja de la democracia es esa. Vivimos en un planeta democrático en su mayoría. Y para que esto siga siendo así, y con libertad, que es que algunos dicen, no, yo quiero libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad qué? ¿Para faltarle respeto a unas víctimas? ¿Para llamar zurdo a todo aquel que te apetece? ¿Para qué quieres tu libertad?
para esparcir tu odio, porque eso es lo único que te encuentras. Y no estamos hablando de gente de 50 años ni de 60, estamos hablando de niños, ¿eh? Porque la mayoría de estas cuentas de ultraderecha super nazis que te encuentras en las redes sociales son niños de 15, 16 años. Y ese es el problema. En el mundo hasta ahora había cabida para todos. Y antes era muy fácil mantener incluso relaciones amistosas con gente que pensaba políticamente en algunos aspectos contrarios a ti. Porque tú puedes pensar que la sanidad pública es mejor y el otro que la privada es mejor, y yo decirte, pues a mí me da igual que tú tengas la privada, pero yo quiero la pública, y el otro, pues yo igual, y no pasaba nada. Pero ahora ya no funciona así. Estamos tan radicales y tan fanáticos que ahora es, no, yo quiero la sanidad privada y para cuellos, y tú ETA, y tú... Y ya llega un momento en el que cansa. En el que cansa la utilización de las víctimas, en el que cansa la banalización de atrocidades, donde cansa la exaltación de dictadores. Ya cansa. Cansa. Y si esto no para, pronto nos veremos abocados a recordar cosas que teníamos que tener únicamente que recordar en vídeos o en shorts. Así que bueno, tampoco me voy a extender un poco más. Creo que todos somos capaces de ser críticos con el ambiente que se está generando en internet de odio, de cómo hay una persona liberal no tiene que ser fanático de Franco, o una persona de derechas no tiene por qué ser un nazi. No quiero decir que no tiene que ser, sino que porque simplemente sea derecha sea un nazi, no. Te estoy hablando a ti, persona de derechas, que por ser de derechas no tienes que ser un nazi. Y si después de esa frase tienes, ya, pero es que estás siendo infectado por eso. Por esa sobreinformación, por esos bulos, por no pararte a leer, por estar continuamente con eso. Tú tienes una constitución hecha por comunistas. Y te das golpes en el pecho por defenderla. Si esto no lo sabías, has leído poco. Y si esto lo sabías y hasta ahora no te ha importado, ¿por qué ahora sí? Pregúntatelo. Así que eso. Yo me he hecho Blue Sky, evidentemente, porque porque me invitaron y me lo hice. Sí es cierto que el ambiente es muchísimo más limpio. Pero bueno, ya son más de 20 millones de usuarios en Blue Sky que ha perdido Twitter. Y esto llegará un momento en que supongo que alguien dirá, bueno, pues ya basta. Pero creo que todavía nos queda mucho que ver con este tipo de gente que llama zurdos a otros, con este tipo de gente que niega el cambio climático, que denuncia agencias de meteorología, o que le gusta un señor que tiene 12 hijos y una de ellas no le habla porque se siente del otro sexo, o que un señor que ha sido condenado sea presidente y haya metido a una corporación en un gobierno. Yo creo que eso es para mirárselo. Pero bueno, mientras tanto, de un lado o de otro, tendremos que pensar cómo dejar de ser fanáticos y dedicarnos a nuestras cosas sin perjudicar a los demás. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast, vídeo o short.